Es más que nada ese comentar, ya lo habíamos platicado por ahí en un artículo que hicimos también en Contacto Hoy, precisamente el hecho de cómo lograr resultados en salud, sobre todo en un sistema de salud, ya que es un tema que le preocupa siempre por un lado a la población, que es a la que finalmente se dedica a todo ese tipo de trabajo, y por el otro lado el gobierno, que tiene que cumplir con una encomienda que es mejorar la salud de la población. Hablar del sistema de salud hoy en día es complicado, los modelos que hay en el mundo van desde los que son por un lado privados, los públicos o los mixtos, y pues dependiendo de lo que uno busca generalmente como gobernante, como directivo, pues es lógicamente, fundamentalmente lograr mejorar la salud de la población, hacerlo con calidad y lograr un equilibrio financiero, que es algo fundamental en los sistemas de salud. Entonces, tres puntos fundamentales hoy en día para poder mejorar el desempeño y por supuesto los resultados que se obtienen en el tema de la salud, pues son tres temas que hemos ya comentado, como decía. Uno de ellos es por supuesto el caso de la corrupción. Estamos viendo actualmente cómo la Presidencia de la República es el tema fundamental que maneja el tema de tratar de abatir, de disminuir o quitar incluso la corrupción. Y sí es muy importante porque le ha pegado bastante. Podemos apreciar cómo el sistema de protección social en salud, después de ser algo muy noble, que pretendía simplemente buscar la equidad en salud para que la gente que no tuviera acceso de alguna manera al seguro o al ISSSTE, pues tuviera también una forma de protección, en este caso a través del Seguro Popular, pues se fue desvirtuando, por un lado, por la corrupción exagerada que encontramos, donde los recursos que llegaban a los gobiernos pues no se aplicaban en forma adecuada, tanto por un lado en mejorar la atención a la población, en medicamentos, en infraestructura, en recursos humanos que son necesarios para una mejor calidad de la atención que se prestaba, y por supuesto finalmente esto fue llegando a un punto en el cual ahora vemos cómo por un lado se cambia el nombre del Seguro Popular y por el otro lado también se centraliza todo lo que es los recursos, tanto humanos como de infraestructura, como de directivos, incluso a nivel nacional, precisamente por esta situación de la corrupción. Entonces hablar de cómo las licitaciones a veces también no se dan en tiempo y forma, precisamente tratando de vender en forma directa a través de mecanismos no muy claros, no muy transparentes, pero que además también por supuesto afectan a la población, porque finalmente es la que no tiene los medicamentos que requiere en el momento que lo requiere y en la cantidad que los requiere. Entonces, son temas muy importantes de la corrupción. Creo que es un tema que se tiene que analizar para alguien, sobre todo los políticos, que buscan mejorar el desempeño en sus sistemas de salud, mejorar la salud de la población como un objetivo que tienen que cumplir. Entonces, otro punto fundamental que también hemos apreciado para poder lograr resultados y que también de alguna manera disminuye esa capacidad del Estado para mejorar los resultados, está en función de las capacidades directivas. Hablar de sistemas de salud es hablar de competencias muy diferentes a las del médico clínico, el caso del neurólogo, neurocirujano, el cardiólogo, el ortopedista, que llegan de alguna manera a dirigir un sistema de salud con una incapacidad técnica, por un lado muy severa, y lo cual lógicamente llega a afectar el desempeño del sistema. Si además de esto vemos también gente que ocupa espacios importantes para dirigir un área, un programa, algún subsistema dentro del mismo sistema de salud, pues lógicamente esto va aumentando la incapacidad técnica y vemos una serie de políticas por ocurrencias donde lógicamente los resultados son pobres, desalentadores y además también generan incluso un caos en el sistema, lo cual impide también un desempeño adecuado. Hemos hablado de esto hace muchos años y creo que es un tema fundamental hoy en día que sigue vigente. Hace ya más de 23 años hicimos una tesis donde hablamos del perfil de los médicos directivos de los servicios de salud en Durango, donde encontramos que había una serie de dificultades de tipo técnico y hoy en día se requieren competencias como liderazgo, por un lado, es cierto, capacidad de trabajar en equipo, pero también se requieren una serie de competencias relacionadas por un lado con la salud pública. O sea, hay que saber qué son los programas esenciales de salud pública. Esto es fundamental porque programas como el caso del dengue, lo estamos apreciando hoy en día como cuando no hay un trabajo, una estrategia definida para este tipo de salud, de problemas de salud, pues lógicamente los resultados son pobres. Hablar de temas como el de la vacunación, quizá también como los mismos enfermedades crónico-degenerativas, son cosas fundamentales que se requieren hoy en día como una competencia que el médico que dirige tiene que tener esa visión para poder de alguna manera darle su lugar y darle también, por supuesto, el apoyo que requiere para que estos programas funcionen de una mejor manera. Hablar también, por ejemplo, el caso de competencias, el caso de sistemas de salud, donde se requiere entender los modelos para de alguna manera poderlos aterrizar en forma adecuada o adecuarse a las necesidades que presenta o manifiesta o requiere la población. Esto es algo muy fundamental también. El caso del financiamiento hoy en día es un tema también que definitivamente, cuando no entendemos cómo se maneja la parte financiera en los sistemas de salud, cómo se bajan los recursos, cómo se gestionan los recursos y cómo se planean los recursos también como una parte importante
de alguien que dirige un sistema de salud, pues lógicamente afecta al sistema y por lo tanto el desempeño y también los resultados siguen siendo muy pobres. Hablar también en el caso de las competencias, una serie de competencias de tipo emocional son muy importantes porque por un lado hay que entender la parte política que se maneja siempre en este tipo de puestos, también por el otro lado entender a la población usuaria, por un lado lo que requiere, lo que demanda, pero además también a los trabajadores, donde es un tema también fundamental hoy en día que requiere capacidades para de alguna manera dirigirlos hacia una visión importante que sería lograr estos resultados que ya comentamos en el tema de los sistemas de salud. Y el otro tema fundamental hoy en día para poder lograr resultados es el enfoque hacia el recurso humano. Mientras no nos enfoquemos a la transformación mental de los trabajadores en cuanto al crecimiento personal, al desarrollo personal de cada uno de los trabajadores que laboran dentro de un sistema de salud, podemos hablar de muchos programas de calidad, de muchos programas de eficiencia, de muchos programas que tengan que ver con mejorar la salud, pero finalmente la atención al público es algo fundamental. Desde la persona que está en la vigilancia, cuando alguien entra a un sistema de salud, a un centro de salud, a un área de salud, hasta el hecho de los médicos de grandes capacidades de tipo técnico para hacer una cirugía muy difícil en cuanto a la parte técnica, pero que mientras no tengan esa capacidad en un momento dado de entender a la gente a la que están atendiendo, a la familia que está preocupada por la salud de su familiar, pues lógicamente va a haber resultados muy pobres. Entonces, este tipo de programas enfocados al recurso humano, yo en lo personal he llamado desarrollo del potencial humano, hablamos desde la autoestima de la persona, desde la capacidad de manejar su inteligencia emocional o gestionarla, como se conoce más profundamente este tipo de temas, donde la gente es capaz, por un lado, de automotivarse, de conocerse a sí misma, de ser empática y de saber interactuar con el resto del grupo que tiene o con la población a la que se dedica a su trabajo, pues lógicamente vamos a obtener resultados muy pobres. Entonces, para un servidor, fundamentalmente son los tres temas fundamentales, los tres puntos críticos que yo llamaría para mejorar el desempeño de los sistemas de salud, por un lado, pero además también el hecho de que con esto podemos lograr cumplir con los objetivos, como ya decía, de mejorar la salud de la población, hacerlo con calidad y, por supuesto, lograr un equilibrio financiero que se requiere fundamentalmente para poder tener los gastos que se tienen que realizar para que esto pueda funcionar. Entonces, es la opción, es la opinión que tenemos acerca del tema de cómo lograr mejores resultados en el tema de la salud.